Tomando el tema de histología del tubo digestivo, vamos a continuar con el siguiente órgano del tubo digestivo, que es el estómago, ¿sale? Estoy esperando que no haya dudas del video anterior. De todos modos, cualquier cosa lo comentamos. El estómago, chicos, anatómicamente hablando, es la región más dilatada del tubo digestivo. El estómago no es de forma estrictamente tubular, sino que tiene una dilatación importante. Se encuentra ya en la cavidad abdominal por debajo del diafragma, a diferencia del esófago, que está tanto en el cuello, en la región cervical, como en la región torácica. Entonces el estómago ya está por debajo del diafragma, principalmente en región epigástrica e hipocondrio izquierdo. ¿Sale? ¿Cuál es la función del estómago? Nos va a ayudar a digerir los alimentos, a mezclarlos con los jugos gástricos, a disminuir la complejidad de los nutrientes, es decir, va a empezar a separar los nutrientes, ¿sale? Entonces, toda esta mezcla, toda esta situación de mezclar los alimentos con el jugo gástrico van a formar algo que se llama quimo, cuestiones fisiológicas. Macroscópicamente el estómago se divide en cardias, fondo, cuerpo y píloro. Entonces vamos a ver este esquema donde se ve aquí que el esófago termina, y donde termina el esófago vean este engrosamiento que se llama esfínter esofágico inferior. A partir de ahí empieza el estómago. Vean cómo no es tubular, dicen los libros, tiene forma de J, y esta porción de aquí se llama cardias. Y en algunos libros dicen que esto es el cuerpo, esto es el fondo, esto es el antro y esto es el píloro. El píloro resulta ser un engrosamiento más de la pared muscular, puesto que el píloro es un esfínter, ¿sale? Entonces todo esto es el estómago. Anatómicamente hablando, mejor dicho, macroscópicamente visual, vemos estos pliegues. Ya los vieron, estos pliegues se les conoce como rugae, y el rugae, pues bueno, se encuentra, la formación del rugae se encuentra dada por la contracción de la muscular de la mucosa. Histológicamente lo vamos a dividir en una región cardial, en una región pilórica y en una región fúndica. Y pues bueno, la región cardial, que es donde está el cardias, es la parte más cercana a la desembocadura del esófago, ¿sale? Los dividimos así porque existen diferentes glándulas cardiales, glándulas pilóricas y glándulas gástricas o glándulas fúndicas. En esencia es exactamente lo mismo, pero con algunas diferencias. Entonces, este es un corte histológico de la región cardial, ¿sale? Vean las características de esta zona en particular. Aquí mencionan que esto es el esófago, a partir de aquí es el esófago y a partir de acá es el estómago, ¿sale? Entonces, vemos aquí que el epitelio es diferente. Esto es el epitelio del esófago y esto es el epitelio del estómago, que sufre un cambio de manera súbita, ¿sale? No es gradual, es de manera súbita, ¿sale? Entonces vemos aquí un gran corte histológico y nos vamos a acercar un poquito más. Vean cómo la transición es de manera súbita desde el epitelio plano estratificado del esófago hasta el epitelio cilíndrico simple del estómago. Todas estas estructuras son las glándulas que menciona la bibliografía, las glándulas gástricas. En este caso, pues como están en el endocardio, son las glándulas cardiales. Vemos aquí un acercamiento al epitelio del estómago y vemos la presencia de un epitelio cilíndrico simple. En esta zona vemos tejido linfoide difuso y aquí abajito ya está la muscularis mucosae. Tal vez no lo vean muy bien, vamos a marcarlo con colores para que lo puedan apreciar, ¿sale? Esto que está aquí, chicos, es el epitelio cilíndrico simple. Nada más que como el corte está un poquitito raro, no se alcanza a ver de manera continua, ¿sale? Todo esto es el epitelio, ¿vale? Y vamos a pintar de morado todo el tejido linfoide que está entre las glándulas. Todo esto es tejido linfoide difuso, ¿vale? Lo que está aquí abajito,
Todo esto es la muscularis mucosae, ¿vale? Entonces todo esto pues es un corte, una aproximación hacia la mucosa del estómago. Vamos a cerrar esto. Y pues bueno, más cercano, chicos, la zona de transición entre el esófago y el estómago. Esto es esófago. Todo esto es esófago, ¿vale? Y todo esto es estómago. Se ve claramente el cambio de epitelio entre uno y otro, ¿vale? Esto es epitelio plano-estratificado y esto es epitelio cilíndrico simple. Entonces eso es una diferencia importante entre la estructura del estómago y la estructura del esófago, ¿vale? Y pues bueno, vamos a continuar acá. La mucosa gástrica, chicos, está formada por igual 3 capas: la mucosa, el epitelio, la lámina propia y la muscularis mucosae. El epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple, ¿sale? Y está dado por estas células. Vean, estas células tienen algunos agujeritos pequeños que se les llaman fositas gástricas. Bueno, antes de continuar, el epitelio reviste la superficie de todo el estómago, la superficie interna de todo el estómago, y las fositas del estómago también están recubiertas por ese epitelio cilíndrico simple, ¿vale? Entonces estas fositas son la entrada a la glándula del estómago, ¿sale? Las células poseen una dilatación apical. Ahorita vamos a ver una imagen para que vean esa dilatación. Y como son generadoras de proteínas digestivas, van a tener un aparato de Golgi súper desarrollado, junto con el retículo endoplásmico rugoso muy desarrollado, ¿vale? Vean, aquí vemos una línea punteada que nos está delimitando la presencia de una glándula gástrica. Y vean cómo las células son diferentes a lo largo de toda la glándula gástrica. De manera general, chicos, tenemos diferentes tipos de células. Ahorita vamos a hablar de cada una. Esto de que esta aquí es la superficie del estómago, aquí se continuaría. Aquí está la fosita gástrica que habíamos dicho es la entrada a la glándula gástrica, y todo esto es la glándula gástrica, que ustedes ya saben que es una glándula de tipo tubular, ¿vale? Entonces, vean, existen las manchitas anaranjadas, las manchitas moradas, representan células de diferente tipo. Todas, en esencia, son células epiteliales, pero algunas están modificadas. Retomando un poco el tema de tejido glandular, cuando vimos epitelio, habíamos comentado que el epitelio también puede ser un epitelio de barrera o un epitelio glandular. Entonces el epitelio del estómago tiene un epitelio, una porción de barrera, que es esta acá, de acá arriba, y una porción glandular, un epitelio glandular, que son todas las demás células. Entonces, las glándulas que están en el fondo gástrico se les conoce como glándulas fúndicas. Se encuentran en toda la mucosa del estómago, excepto en la región cardial, porque ahí están las glándulas cardiales, y en la región pilórica, porque ahí están las glándulas pilóricas. Pero todo lo demás del estómago tiene glándulas fúndicas. Son glándulas tubulares simples ramificadas, como habíamos comentado, que van desde el fondo de las fositas gástricas hasta la capa muscular de la mucosa. Vamos a ver. Vean, desde la fosita gástrica hasta la muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa se encuentra la capa submucosa. Entonces esto es la representación, bueno, el corte histológico de lo que es la glándula gástrica, ¿sale? De la glándula gástrica de tipo fúndica. Bueno, habíamos comentado que las glándulas del estómago, las glándulas pilóricas, las glándulas fúndicas y las glándulas cardiales son en esencia lo mismo, pero con ciertas diferencias aparte de su localización.
vamos a mencionar qué tipo de células vimos, porque habíamos mencionado las glándulas tienen células epiteliales, pero aparte tienen otro tipo de células que pertenecen al sistema endocrino del estómago, del tubo digestivo, ¿sale? Entonces, en las células, en las glándulas, tenemos diferentes tipos de células, por ejemplo, las células mucosas del cuello, células principales o adelomorfas, células parietales o delomorfas o exínticas, enteroendócrinas y algunas que no vamos a entrar en detalle. ¿Qué son las células mucosas del cuello? Pues son células que se encuentran en la región del cuello de la glándula fúndica. Vamos a ver un esquema. Esta porción es el cuello de la glándula fúndica y entonces todas estas son células mucosas del cuello, ¿vale? Las células mucosas del cuello, como su nombre lo indica, van a secretar moco. Existen dos tipos de moco en el estómago, fisiológicamente hablando, no nos interesa ahorita, ¿sale? Y producen moco a partir de una sustancia, de una proteína que se llama mucinógeno. Por lo tanto, las células mucosas del cuello son células endócrinas, glandulares, mejor dicho, de tipo seroso, con secreciones serosas, ¿vale? Entonces estas son células mucosas que van a secretar moco y que se encuentran en el cuello de la glándula gástrica. Las células principales también se les llaman adelomorfas, ¿vale? Y son células que secretan una proteína que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno, fisiológicamente hablando, a través del medio ácido del estómago se convierte posteriormente en pepsina y empieza a degradar las proteínas para poder absorberse, ¿sale? Es una célula que tiene un retículo endoplásmico rugoso súper abundante, súper desarrollado, ¿vale? ¿Por qué? Porque genera pepsinógeno, genera una proteína. Vean, esto es una célula principal, esto es una célula epitelial cilíndrica simple con su núcleo esférico, basal, y estas que están aquí son gránulos que se fusionan con la membrana y expulsan el zimógeno. El zimógeno en este caso es el pepsinógeno, ¿vale? Entonces cuando el pepsinógeno entra en contacto con la luz del estómago, los iones hidrógeno lo van a convertir en pepsina y la pepsina va a empezar a degradar las proteínas. Las células parietales también les llaman delomorfas u oxínticas, lo vas a encontrar más como células parietales, ¿vale? Entonces estas células parietales se encuentran en el cuello de las glándulas fúndicas, entre las mucosas, ¿vale? Y la parte más profunda de la glándula. Vamos a ver una imagen. Aquí se alcanza a ver la célula parietal. La canción. Aquí están las células parietales, ¿vale? Estas naranjaditas son células parietales. La célula parietal se encarga de la fabricación de algunos elementos que tienen importancia fisiológica. Aquí están. Se va a empezar se va a dedicar a la formación de ácido clorhídrico a través de bombas de protones que van a intercambiar potasio por hidrógeno para formar el ácido clorhídrico. Y aparte existe algo que se llama factor intrínseco que tiene importancia para la absorción de un elemento importante que se llama vitamina B12 o cobalamina. Entonces esto es la célula parietal. La célula parietal tiene forma cilíndrica con su núcleo casi basal y casi esférico y tiene este sistema de canales. Estos canales son donde se encuentran las bombas de protones. Yo sé que ustedes han escuchado del omeprazol, de la ranitidina. Entonces estos dos medicamentos actúan sobre estas células para evitar que se sintetice el ácido clorhídrico. Las células parietales tienen diferentes receptores fisiológicamente hablando y cuando se estimulan estos receptores se fabrica ácido clorhídrico. No nos vamos a meter en detalles. Y otro tipo de células, las células enteroendocrinas, se llaman enteroendocrinas porque forman parte del sistema entérico y van a sintetizar algunos elementos que se vierten a la
sangre tenemos dos tipos de células, las que son cerradas y las que son abiertas. ¿Qué diferencia hay? Que la cerrada no llega a la luz del estómago, pero la abierta sí. De cualquier manera, las dos vierten su contenido en el vaso sanguíneo. Entonces, pues bueno, esas son las células enteroendocrinas, ¿sale? Las células, bueno, esto con referencia a las glándulas fúngicas, ¿vale? Las glándulas cardiales de la mucosa gástrica se encuentran rodeando el orificio donde desemboca el esófago, ¿vale? No tienen mayor diferencia con las glándulas. Son también cilíndricas, pero mejor dicho tubulares y ramificadas, y donde su extensión llega hasta la muscularis mucosae. Realmente no tiene gran diferencia. Las pilóricas es exactamente lo mismo, nada más que se llaman diferente por la localización. Vean cómo son glándulas también tubulares que suelen llegar hasta la muscular de la mucosa, ¿vale? Abarcan todo esto. La lámina propia, ya hablamos del epitelio del estómago. La lámina propia tiene las mismas características que habíamos comentado. No vamos a meternos más allá, simplemente hacer hincapié que en la lámina propia se encuentra el tejido linfoide difuso y asociado a mucosa. La muscularis mucosae o muscular de la mucosa es lo mismo que en el esófago, y todas las generalidades que habíamos comentado es exactamente lo mismo. La siguiente capa, la submucosa, pues bueno, tiene el plexo mucoso de Meissner, como ya habíamos mencionado. No hay diferencia. La muscular externa sí hay algo de diferencia. También tiene las capas que habíamos mencionado, una longitudinal, una circular, una oblicua interna, que esta no se encuentra en otros elementos, en otros componentes del tubo digestivo, no está en el esófago, no está en el intestino, y esta capa oblicua nos va a ayudar también a la mezcla y peristaltismo del estómago, ¿sale? La circular media y la longitudinal externa. Entonces, la muscular externa del estómago tiene tres capas musculares: externa, circular media y oblicua interna, ¿vale? Toda es de músculo liso. El plexo mentérico, el plexo mentérico o el plexo de Auerbach sigue estando entre la capa longitudinal y la capa circular. La serosa gástrica, pues bueno, es exactamente lo mismo, un epitelio plano simple que también se le llama mesotelio, ¿sale? Entonces vamos a dejarle aquí y vamos a continuar en otro video.